Seguimos leyendo más sobre este documento del Sacrosanto Concilio sobre la Sagrada Liturgia, ahora conociendo un poco sobre liturgia y ritos, por lo cual el Sacrosanto Concilio estima que han de tenerse en cuenta los principios siguientes, y que se deben establecer algunas normas prácticas en orden al fomento y reforma de la liturgia. Entre estos principios y normas hay algunos que pueden y deben aplicarse, lo mismo al rito romano que a los demás ritos. Sin embargo, se ha de entender que las normas prácticas que siguen se refieren solo al rito romano, cuando no se trata de cosas que por su misma naturaleza afectan también a los demás ritos. Para aquellos que no lo saben, existen algunos distintos ritos de cómo celebrar la liturgia. Recordemos que los ritos son esos conjuntos de palabras y ceremonias que usamos en la misa o cuando celebramos algún sacramento, que están contenidos en libros litúrgicos de las distintas iglesias particulares, en las cuales y desde las cuales existe la Iglesia Católica una y única. A veces son llamados ritos las iglesias particulares, incluso en el decreto del Concilio Vaticano II. En otros contextos, la palabra rito puede designar a las iglesias particulares, pero en este caso vamos a referirnos al conjunto de palabras y ceremonias que usamos en la Iglesia Católica. El rito romano es entre los ritos litúrgicos de la Iglesia Latina el principal. Este rito litúrgico se originó en la ciudad de Roma, pero influenció y fue influenciado por otros. Es el rito litúrgico que practica la mayor cantidad de fieles de la Iglesia Latina y de la Iglesia Católica en general. A veces es llamado inexactamente rito latino. Se permite a algunos usar la forma llamada misa tridentina del rito romano de la misa, pero bajo las normas del motu proprio Traditionis Custodes del Papa Francisco. Las conferencias episcopales tienen el derecho, salvada la unidad sustancial del rito romano, de determinar las variaciones y adaptaciones, incluso profundas, a proponer a la sede apostólica para introducirlas con su consentimiento. Es esa misa que suele decirse en latín, con diferentes variantes, como por ejemplo se dice que el sacerdote da la espalda al pueblo. Existe esa forma conocida como misa tridentina, que sigue siendo parte del rito romano. No está de más saber que existen ritos regionales, como por ejemplo el rito ambrosiano, el rito bacrarense o rito portugués de Braga, el rito galicano, por ejemplo el de León, el rito hispánico, rito mozárabe o visigótico. Bueno, existen muchos otros ritos, pero no vamos a detenernos en eso. Únicamente hice este paréntesis para que comprendamos que en la liturgia hay ritos, y el rito que nos compete a nosotros es el rito romano. Por último, el Sacrosanto Concilio, ateniéndose fielmente a la tradición, declara que la Santa Madre Iglesia atribuye igual derecho y honor a todos los ritos legítimamente reconocidos y quiere que en el futuro se conserven y fomenten por todos los medios. Desea además que si fuere necesario sean íntegramente revisados con prudencia, de acuerdo con la sana tradición, y reciban nuevo vigor, teniendo en cuenta las circunstancias y necesidades de hoy. Como conclusión, tenemos que entender que este documento del Sacrosanto Concilio sobre la Sagrada Liturgia dice que nos debemos
atener a las normas según el rito que estemos utilizando. No podemos añadir oraciones que no están dentro del misal romano. No podemos quitar algunas oraciones, sino se tiene que hacer tal cual. Y si fuere necesario, pues hacer, dice, una revisión con prudencia, de acuerdo a la sana tradición, y así reciban nuevo vigor, teniendo en cuenta las circunstancias y necesidades de hoy. Como por ejemplo, cuando empezó la pandemia, se hicieron algunas revisiones y muchas parroquias pues omitieron la parte donde nos damos el saludo de paz, ya que esa parte no es obligado a hacerlo, no lo menciona el misal. Si usted tiene su misal, vaya a donde está el guía de cómo se celebra la Santa Misa, lo que sería al inicio de esos misales sencillitos que se venden en las librerías, misal mensual. Podemos darnos cuenta que hay una rúbrica en el rito de la comunión que dice, claro, si es oportuno, el diácono o el sacerdote invita a los fieles a darse la paz. Y da una opción, dense fraternalmente la paz, si es oportuno. Pero así como estábamos en pandemia, muchas parroquias no era oportuno, muchas parroquias lo omitieron. Pero equívocamente muchos sacerdotes empezaron a hacer que los feligreses se dieran un signo de paz a manera de reverencia, inclinando la cabeza, y hacer eso no es del todo correcto, porque recordemos que ese tipo de reverencia se lo damos en el rito latino únicamente a Dios. Pero a estas alturas de la pandemia, pues es necesario hacer una nueva revisión y caer en cuenta que el tipo de saludo que estamos haciendo no es del todo correcto, porque pareciera que nos estuviéramos dando un saludo pagano del Namaste, que no es práctica cristiana. Entonces lo ideal sería entonces mejor omitir el saludo de paz. Pero esto es lo que nos dice este documento, que se pueden hacer esas revisiones con prudencia de acuerdo a la sana tradición. Y así podemos ir haciendo más revisiones con respecto a la música que se utiliza en la Santa Misa. Debe ser apropiado, debe ser un tipo de música que nos regocije, que no nos invite a hacer de la misa una pachanga, respetar los silencios, pero eso, conforme vayamos leyendo más este documento, nos iremos dando cuenta de lo bien o mal que estamos haciendo dentro de la liturgia. Y ojalá sean cosas más buenas que malas, y si hay algunas cosas malas que no van acorde a la liturgia, pues con humildad aceptarlo y corregir el rumbo.